La lluvia caía sobre la Ciudad de México con una persistencia que parecía querer lavar todos los pecados de la capital. Eran las 2:17 de la madrugada cuando Omar García Harfuch, en su oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, recibió el mensaje que haría trizas cualquier vestigio de paz que le quedaba en el alma. No fue una llamada formal, ni un correo cifrado de sus subalternos. Fue un video enviado a un teléfono desechable que solo su familia más cercana conocía. La pantalla se encendió mostrando una escena que heló la sangre en sus venas. Su hermano menor, Rodrigo García Harfuch, esposado a una silla metálica oxidada en lo que parecía una choza de adobe. Las paredes estaban manchadas de humedad y algo más oscuro, algo que Harfuch reconoció inmediatamente como sangre seca. La cámara temblaba, como si quien la sostenía estuviera nervioso o emocionado. Luego apareció él. Un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda como un relámpago imperfecto. El jaibo, susurró Harfuch para sí mismo, reconociendo al lugarteniente de los Tlacos a quien había estado rastreando durante meses. «Venga a buscarlo, señor secretario», escupió el hombre mientras presionaba un cuchillo de monte contra el cuello de Rodrigo. «Juegue a los soldados conmigo. A ver si es tan hombre como dice la gente en las calles de Chilpancingo». En ese instante, Omar García Harfuch dejó de ser el secretario de Seguridad Ciudadana, el funcionario que había reducido los índices delictivos en la capital en un 30%, el estratega que coordinaba operativos desde impolutas salas de situación. Se transformó en algo mucho más antiguo, más primal. Un hermano mayor cuyo último pariente directo estaba siendo torturado en las profundidades de la Sierra de Guerrero. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad silenciosa y febril. Harfuch activó protocolos que no existían en ningún manual, movilizó recursos que oficialmente no estaban a su disposición, y tomó decisiones que cruzarían líneas que ningún funcionario mexicano había cruzado en décadas. Mientras sus analistas más cercanos trabajaban en localizar la fuente de la transmisión, Harfuch accedió al archivo personal más protegido de su sistema, los expedientes de inteligencia sobre su propia familia. Allí estaba todo. Los movimientos de Rodrigo, sus patrones de comportamiento, sus rutinas. Y un detalle crucial que solo él y su médico de confianza conocían: el marcapasos que llevaba implantado desde los 19 años debido a una cardiopatía congénita. Ese pequeño dispositivo, que mantenía el corazón de su hermano latiendo de manera regular, se convertiría en el faro que los guiaría a través de la niebla de la Sierra Guerrerense. A las 4:33 am, Harfuch convocó a una reunión en el búnker de seguridad nivel 7 ubicado bajo las instalaciones de la Secretaría. Los 12 hombres y mujeres que acudieron no eran burócratas ni analistas convencionales. Eran veteranos de docenas de operaciones encubiertas, expertos en inteligencia signals, exoperadores de fuerzas especiales que ahora trabajaban en la unidad más secreta del gobierno mexicano. «Esto no es un operativo oficial», comenzó Harfuch, su voz grave cargada de una emoción que todos entendieron inmediatamente. «Es una misión personal, y necesito a los mejores». Mientras tanto, en las montañas de Guerrero, Rodrigo García Harfuch intentaba mantener la cordura en medio del infierno. Atado en la esquina más oscura de la cabaña, podía oír las risas de sus captores, las burlas soeces sobre su hermano, las amenazas cada vez más creativas sobre lo que le harían si el señor secretario no cumplía con sus demandas. Pero Rodrigo, el hermano que había elegido una vida alejada de la violencia y la política, encontró una fuerza que no sabía que poseía. En sus ojos, más que miedo, había una determinación feroz. Sabía que Omar vendría por él. Lo había hecho siempre, desde que eran niños en Cuernavaca. El sistema Sky Shadow no estaba diseñado para ser usado en territorio mexicano. Desarrollado por una empresa israelí especializada en tecnología de vigilancia de última generación, su existencia misma violaba una docena de tratados internacionales y leyes mexicanas sobre privacidad y soberanía. Pero a las 5:47 am, un dron del tamaño de un colibrí despegó silenciosamente desde un helicóptero Black Hawk de la Marina que sobrevolaba las afueras de Mazatlán. Su objetivo: captar la señal del marcapasos de Rodrigo García Harfuch. Mientras el dron iniciaba su misión, Harfuch coordinaba personalmente lo que sería el operativo más audaz de su carrera.
En un rancho seguro en las afueras de Taxco, 12 operadores seleccionados personalmente se preparaban para la misión. Entre ellos estaba el capitán Alejandro Ruiz, quien había servido con Harfuch en el operativo que desmanteló a la Unión Tepito en 2019. La sargento Laura López, experta en infiltraciones que había recibido una bala protegiendo a Harfuch durante el atentado del CJNG en 2020. Y otros 10 profesionales cuyo valor y discreción estaban más que comprobados. A las 6:22 de la mañana, el Sky Shadow obtuvo el primer contacto. La señal del marcapasos era débil, intermitente, pero inconfundible. Provenía de una zona remota en el municipio de Heliodoro Castillo, a 15 kilómetros de la frontera con el Estado de México. Las coordenadas apuntaban a una cabaña escondida en las faldas del Cerro de la Mula, un lugar tan inaccesible que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales más detallados. Harfuch no perdió tiempo. Mientras sus analistas creaban modelos tridimensionales del terreno usando imágenes de satélite clasificadas y datos de reconocimiento aéreo, él personalmente seleccionó el equipo que llevaría. Su elección fue el Accuracy AXMC, un rifle de francotirador de precisión extrema calibre .338 Lapua Magnum, con el que había establecido récords de puntería durante su entrenamiento en Quantico, Virginia. Cada componente del rifle fue verificado meticulosamente. El cañón de acero inoxidable de 27 pulgadas, el sistema de mira telescópica Smith y Bender de 25 aumentos, los cartuchos de punta hueca especialmente diseñados para máxima efectividad a larga distancia. El viaje hacia la Sierra Guerrerense comenzó al anochecer. Usando mulas proporcionadas por un ranchero local cuya familia había sido víctima de los tlacos, el equipo ascendió por senderos que apenas merecían ese nombre. La bruma se hacía más espesa con cada metro de elevación, y el aire frío de la montaña contrastaba con el calor de la urgencia que todos sentían. Harfuch iba al frente, cargando personalmente el rifle de 7 kilogramos envuelto en una manta térmica para evitar su detección por sensores infrarrojos. A las 3 de la mañana alcanzaron la posición designada, una cresta rocosa a 1250 metros de la cabaña donde estaba secuestrado Rodrigo. El viento cruzado soplaba a 8 kilómetros por hora, creando condiciones balísticas desafiantes. Mientras el equipo de asalto se posicionaba para el rescate, Harfuch se instaló en el punto de observación, asegurándose con arneses de escalada para mantener la estabilidad. A través del visor de alta potencia, la cabaña aparecía como una mancha borrosa en la niebla. Podía distinguir 2 vigías fumando en el porche, un perro encadenado que ladraba intermitentemente, y en el interior, la silueta del jaibo moviéndose con arrogancia, ajeno al destino que se cernía sobre él. Y entonces lo vio, la figura encorvada de Rodrigo atado a una silla en el centro de la cabaña. Aún a través de la distancia y la penumbra, Harfuch pudo reconocer la postura de su hermano, la forma en que inclinaba la cabeza que tantas veces había visto durante su infancia. En ese momento, la misión dejó de ser sobre rescate o justicia. Se convirtió en algo mucho más personal, más visceral. Las matemáticas del asesinato de precisión son implacables. A 1250 metros de distancia, una bala de .338 Lapua Magnum tarda aproximadamente 2.8 segundos en alcanzar su objetivo. En ese tiempo, la rotación de la Tierra, la humedad del aire, la temperatura, la presión atmosférica y hasta la curvatura del proyectil influyen en su trayectoria. Harfuch, con su entrenamiento de francotirador nivel 2 obtenido en Quantico, realizó los cálculos mentales con una calma que contrastaba con el torbellino emocional en su interior. Distancia exacta, 1250 metros. Humidad relativa, 70%. Temperatura, 10 gradi centigradi. Velocidad del viento cruzado, 8 km por hora. Inclinación del terreno, menos 12 grados. Coeficiente balístico del proyectil, 0.785. Cada variable fue considerada, cada ajuste realizado con precisión milimétrica. Sus manos, marcadas por años de empuñar tanto armas como documentos oficiales, se posaron sobre el rifle con familiaridad mortal. A través del visor, Harfuch observó a El Jaibo durante lo que pareció una eternidad. El lugarteniente de los tlacos se paseaba con arrogancia, hablando por radio y riendo en ocasiones,
completamente inconsciente de que se había convertido en el objetivo de uno de los tiradores más precisos de México. En un momento dado, se detuvo justo frente a una ventana, su silueta perfectamente enmarcada en el campo de visión de Harfuch. El mundo se redujo a un punto, la región cráneo-temporal de El Jaibo, un blanco que garantizaba la muerte instantánea sin sufrimiento. Harfuch contuvo la respiración, sintió el latido de su propio corazón sincronizándose con la quietud del momento, y apretó el gatillo. La detonación fue un estallido seco que se perdió rápidamente en la inmensidad de la sierra. A través del visor, Harfuch vio cómo el Jaibo se desplomaba, su cuerpo girando en un arco grotesco antes de golpear el suelo de tierra. No hubo gritos, no hubo alarma inmediata. La bala había cumplido su función con eficiencia mortal. 45 segundos después del disparo, el equipo de asalto entró en acción. Puertas fueron derribadas con arietes hidráulicos, granadas de aturdimiento iluminaron el interior de la cabaña con destellos cegadores, y los 11 operadores barrieron el lugar con precisión quirúrgica. Los captores restantes, desorientados y aterrorizados, fueron neutralizados en segundos. Uno intentó huir, pero fue capturado minutos después gracias a los drones de vigilancia. Cuando Harfuch llegó a la cabaña, Rodrigo ya había sido liberado. Estaba en estado de shock, pero físicamente ileso. Los hermanos se miraron por un momento, y en ese silencio cargado de significado pasó todo lo que necesitaban decirse. No hubo abrazos dramáticos, ni lágrimas, solo el reconocimiento mutuo de que habían sobrevivido a otra prueba en la guerra particular de su familia. El registro de la cabaña reveló un arsenal improvisado pero letal. 15 fusiles AK-47, explosivos caseros fabricados con fertilizantes robados, y un servidor portátil que contenía información invaluable sobre las operaciones de los tlacos en la región. Pero el verdadero tesoro de inteligencia estaba en los teléfonos de los captores. Listas de extorsión, rutas de narcotráfico, y lo más importante, los nombres de los funcionarios corruptos que permitían a los tlacos operar con impunidad. Mientras el equipo iniciaba el descenso con Rodrigo custodiado y sedado para el viaje, Harfuch se permitió un momento de reflexión. Sabía que lo que acababa de hacer trascendía por completo su papel como servidor público. Había cruzado una línea que ningún secretario de seguridad debería cruzar, tomando la justicia en sus propias manos de la manera más directa y personal posible. Pero en sus ojos no había arrepentimiento, solo la fría determinación de quien sabe que a veces la línea entre la ley y la justicia es tan delgada como el filo de un cuchillo, y que en las montañas de Guerrero, donde el Estado mexicano a menudo brilla por su ausencia, a veces la única ley que importa es la que se imparte desde la punta de un rifle. Parte 4. Las consecuencias, una nueva guerra personal. 19,300 characters. El regreso a la civilización fue un ejercicio de discreción absoluta. Rodrigo fue trasladado a una suite médica de alta seguridad en Cuernavaca, donde un equipo de doctores de confianza se encargó de su recuperación física y psicológica. Mientras tanto, Harfuch regresó a sus duties oficiales como si nada hubiera ocurrido, pero algo fundamental había cambiado en él. En los días siguientes, la información obtenida durante el operativo fue procesada meticulosamente. Los datos del servidor incautado revelaron la verdadera magnitud de la operación de los tlacos. No eran simplemente un grupo criminal más, sino una organización sofisticada que había establecido un sistema de extorsión que afectaba a más de 200 comunidades en Guerrero. Sus tentáculos llegaban hasta funcionarios de alto nivel en el gobierno estatal, incluyendo al subsecretario de Seguridad Pública de Guerrero. Harfuch se enfrentaba ahora a un dilema moral y profesional de proporciones épicas. La inteligencia obtenida ilegalmente, a través de un operativo no autorizado usando tecnología prohibida, podía desmantelar una de las organizaciones criminales más brutales de Guerrero. Pero usarla significaría exponer sus propias acciones, que rayaban en lo ilegal y ciertamente en lo éticamente cuestionable para un secretario de seguridad. Finalmente, tomó una decisión que marcaría su legado. Usaría la información, pero a través de canales que no pudieran ser rastreados hasta él. En los siguientes 3 meses, una serie de casualidades fortuitas llevarían a la captura de 47 miembros de los tlacos,
el decomiso de 2 toneladas de metanfetamina y la recuperación de 15 millones de pesos en efectivo. Funcionarios corruptos comenzaron a ser destituidos bajo pretextos creíbles pero fabricados. Pero cada victoria tenía un costo. Los tlacos, ahora liderados por un sucesor más joven y aún más brutal que el Jaibo, habían jurado venganza. Las amenazas contra Arfuch y su familia se multiplicaron, obligándolos a vivir bajo niveles de seguridad sin precedentes incluso para un funcionario de su nivel. En una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum, Arfuch ofreció su renuncia. «He cruzado líneas que ningún servidor público debería cruzar», admitió con una franqueza que sorprendió incluso a quien lo conocía bien. La presidenta, después de un silencio cargado de significado, rechazó su dimisión. «A veces, Omar», dijo con una mirada que comprendía más de lo que decía, «la línea entre el deber y la justicia personal es más borrosa de lo que nos gustaría admitir». La experiencia transformó profundamente a Arfuch. El funcionario que una vez creyó en los procedimientos y los protocolos había sido reemplazado por un hombre que entendía que en la guerra contra el crimen organizado, a veces las reglas deben ser reinterpretadas. Comenzó a implementar cambios profundos en las estrategias de seguridad, favoreciendo operaciones de inteligencia más agresivas y menos convencionales. Pero la sombra de lo ocurrido en la Sierra de Guerrero lo seguiría siempre. En sus noches de insomnio, cuando revisaba los reportes de seguridad en su oficina con vista al Zócalo, sus ojos a veces se perdían en la distancia, recordando aquellos 2.8 segundos en que un proyectil de .338 Lapua Magnum viajó entre su rifle y la cabeza de El Jaibo. Y sabía que, si tuviera que elegir de nuevo, tomaría exactamente la misma decisión. Porque en ese momento no había sido el secretario de seguridad, ni el estratega, ni el político. Había sido simplemente un hermano mayor protegiendo a su familia en un país donde, con demasiada frecuencia, el Estado demostraba su incapacidad para hacerlo.